Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11. Con mucho gusto los recibimos a través de Canal 11 de Punta del Este, Canal 21 de Montecable en Montevideo, en este inicio de semana, en este lunes 9 de enero, después de un fin de semana súper intenso en materia turística aquí en nuestro país. Y también novedades muy fuertes e impactantes. Por ejemplo, lo que ocurrió en Brasil. Antes de meternos en este tema que nos ocupa y nos preocupa, vamos a ver cuál es el pronóstico del tiempo de Inomet. Con Aurora, promesa de confort infinito. Con respaldo Dobarro y Pichel. Pedilo al 2200-2001. 23 grados la temperatura máxima para este lunes 9 según Inomet. Vamos a actualizarlo porque... y tenemos que darle aquí la sección Selección Punta del Este. Ahí está. 23 grados con cielo algo nuboso y nuboso durante todo el día. Periodos de claro en la tarde de hoy. Vientos del este de 10 a 30 kilómetros por hora. Rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Para mañana martes, 19 y 25 las temperaturas extremas. Cielo algo nuboso y nuboso. Vientos del este de 10 a 40 kilómetros por hora. Rachas de 50 kilómetros por hora. Mientras que para el miércoles 11... 19 grados es la temperatura mínima anunciada y 25 la máxima que pronostican. El miércoles el cielo estará claro y algo nuboso. En la tarde-noche aumenta la nubosidad, probable formación de tormentas aisladas. Ojalá que llueva. Vientos del noreste al sureste de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora. A esta hora, en este momento, 22 grados una décima la temperatura. Aquí en Punta del Este tenemos cielo algo nuboso. Vientos del este-sureste a 19 kilómetros por hora. 77% el índice de humedad y la visibilidad es de 10 kilómetros. Bienvenida la lluvia. Es absolutamente indispensable que llueva por todo el tema del campo, pero también vieron que ya tenemos problemas con la cantidad de agua en cuanto a lo que es el agua potable, ¿no? Lo que significa la toma de agua para la potabilización y la distribución que hace OCE. Hay recomendaciones de optimizar la utilización del agua, evitando regar, evitando lavar los autos, evitando lavar las veredas. Ya se nota que, supongo yo, que le habrán bajado la presión a lo que es el agua en nuestras casas, que en muchos casos sale prácticamente que un hilito, se complica para lo que son las tareas domésticas, incluso para bañarse, pero bueno, por encima de todo está el cuidado que debemos tener del agua, porque hay pronósticos de pocas lluvias y comienzan a notarse las escaseces de precipitaciones que bajan lo que son las reservas de agua dulce para potabilizar. Por lo tanto, estamos en una situación en la que debemos ser muy, muy responsables. Dicho esto, vamos a meternos de lleno en el tema de Brasil, porque realmente ha habido un intento de golpe de Estado en el día de ayer. Los seguidores de Jair Bolsonaro, presidente saliente, tomaron varios edificios atacando puntos clave de los tres poderes del Estado. El Poder Ejecutivo asaltando el edificio, el Palacio de Planalto, que es lo que sería aquí el edificio de Presidencia. En materia del Poder Legislativo, bueno, el asalto al Congreso, y en materia del Poder Judicial, el asalto al Tribunal Supremo de Justicia de Brasil. Bueno, realmente escandaloso, ¿no? Cientos de miles de brasileños que tomaron esta decisión de destrozar, de vandalizar y de alguna manera asestarle este golpe a la democracia. ¿Por qué? Porque no quieren que Lula sea el presidente de Brasil, porque quieren que Lula se vaya, porque quieren que los militares den un golpe de Estado y lo saquen a Lula del poder. Hay que recordar que Lula fue electo democráticamente. Los bolsonaristas obviamente no lo quieren a Lula, querían a Bolsonaro, pero el pueblo brasileño eligió. Pero para tener un poco más de información actualizada sobre todo, estamos en comunicación con Rodrigo Milindre, politólogo uruguayo en Brasil, que ya estuvo con nosotros el otro día haciendo un extensivo análisis de la situación actual de Brasil. Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día. Bienvenido una vez más a la mañana del 11. Buen día, es una mañana complicada aquí en virtud de los resultados de los ataques terroristas, como están siendo calificados del día de ayer, y también hoy con la desmovilización de los campamentos en Brasilia, y ahora también se empieza en Río de Janeiro y hay idea también de desmovilizar en otros lugares del país.
la justicia ordenó al ejército de Brasil desmontar esos campamentos bolsonaristas. Algunos dicen, bueno, pero ¿y cómo saben que fue? Porque son partidarios de Bolsonaro. Bolsonaro salió a desmarcarse, a la distancia, dijo, repudiamos lo que son estos actos terroristas. También recordó algunas revueltas que hubo en el gobierno anterior de Luis Ignacio Lula da Silva. Pero de alguna manera, si bien Bolsonaro no salió a los medios a decir, vayan y tomen los edificios, con sus actitudes, de alguna manera fogoneó que los partidarios de Bolsonaro le tengan idea y hasta repudio a Lula. El hecho de no haber estado en la transmisión del mando es un desaire institucional que la verdad pocas veces hemos visto, ya lo vivimos en Argentina, pero en Brasil eso de tomarse un avión e irse a Estados Unidos, de alguna manera eso como que arenga, sin hacerlo, a todos sus seguidores que estaban enfervorizados. El problema en Brasilia, y ahora decías que también se trasladó a Río de Janeiro. Sí, es que no es un movimiento de ahora. Desde el final del balotaje de las elecciones hay un gran movimiento de personas que no están conformes con el resultado de las elecciones, pidiendo intervención militar, pidiendo la activación, la aplicación del artículo 142 de la Constitución, que convoca a las Fuerzas Armadas en caso de inestabilidad en el país. Y esas personas se fueron movilizando en varios puntos del país con gran destaque y siempre enfrente a las instalaciones militares. Entonces, tanto en capitales cuanto en otras ciudades que tienen edificios tanto del ejército, de la aeronáutica o de la marina. Ese tipo de movilizaciones nunca fueron condenadas por el expresidente Jair Bolsonaro. La única manifestación que él hizo sobre los movimientos fue en dos oportunidades. La primera, cuando nosotros aquí ya conversamos sobre el bloqueo de rutas, donde él dijo que no era correcto y no debería ser copiado lo que la izquierda ya ha hecho en otros momentos, que ahí lo buscó manejar en materia, por ejemplo, del movimiento Sin Tierra, y también a fin de año, horas antes de salir del país, de decir que estos movimientos son legítimos porque es una protesta amparada en la Constitución. Entonces, solo se fue dando más combustible, más energía a estos movimientos. Y en las últimas horas, una caravana de aproximadamente 100 ómnibus se movió hacia Brasilia. Hay muchas imágenes de grupos en redes sociales donde se dicen ayude al movimiento, done dinero, done alimentos, súmese, vamos a tomar la capital. Y ahí culminó con la invasión a la Plaza de los Tres Poderes en el día de ayer. Detalle, había una determinación, mejor dicho, hay una determinación del ministro de Justicia, Flávio Dino, en Brasil, que la Fuerza Nacional actuaría en la explanada de los ministerios. Brasilia, además de la capital proyectada, tiene grandes avenidas. Esas grandes avenidas culminan en el Congreso Nacional al centro, la Suprema Corte a la izquierda y el Palacio de Planalto a la derecha. Y junto con él el Ministerio de la Justicia. Los manifestantes tomaron toda esa parte, tomaron la Plaza de los Tres Poderes y vandalizaron e invadieron. Y la policía del Distrito Federal no intervino para evitar el bloqueo. Había aproximadamente 20 policías, por lo que se contabiliza, enfrente al Parlamento, unos 4 o 5 en cada avenida y muchos conversando con los manifestantes, haciendo selfies en el momento y no interviniendo. Resultado de eso, además del protesto, el gobernador del Distrito Federal está alejado del poder por 90 días por orden del presidente del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte Electoral, y el gobierno federal decretó la intervención federal en la seguridad del Distrito Federal. Para contextualizar un poco quién está acompañando, el gobierno, el Estado, la fuerza de seguridad del Estado, o sea, Policía Federal, propias tropas de las Fuerzas Armadas, no hacen la seguridad de las calles de la capital. Esa es competencia de la Policía Militar del Distrito Federal.
solo pueden intervenir sobre mandato presidencial. Tanto es que ahora 10:30 fue convocada una reunión de emergencia del Congreso Nacional para autorizar el decreto que fue firmado en la noche de ayer por Lula para intervenir de manera federal en la seguridad de la capital. Eso te iba a preguntar, la decisión de Lula de emitir un decreto de intervención federal, ¿qué alcance tenía? Bueno, lo acabas de explicar. Ahora, todo esto se asocia mucho con lo que fue la toma del Capitolio en Estados Unidos en enero del 21. Parecería, capaz que por la distancia, ¿no? Pero parecería que el caso de Brasil es más grave porque no solo atentaron contra el Congreso, sino que además, bueno, veíamos recién el plenario del Supremo Tribunal de Justicia vandalizado, el Congreso absolutamente destrozado, los despachos, ingresaron los despachos de los legisladores y realmente destruyeron todo. Y, bueno, daba la sensación como que la imagen esa de cuando miles y miles toman el edificio de Planalto, parecería como que patearon un hormiguero, ¿no? Porque es infernal la cantidad de gente, da la sensación de algo totalmente incontrolable y además, bueno, la policía, vos estás contando de que se sacaban algunas selfies, ayer yo estaba escuchando un informe de Globo que decían, bueno, lo que pasa es que la policía estaba destinada en temporada, zonas turísticas, un domingo, ¿quién iba a imaginar que iba a ocurrir esto? Como que tampoco había un refuerzo, más allá del que hay siempre de custodia policial, como para prever una situación de estas características. Ahí lo tenemos a Lula cuando decía que todos serán identificados y castigados con el peso de la ley. Claro, ahí nosotros vemos que él estaba en la ciudad de Araraquara, en San Pablo, en virtud de las inundaciones, y inmediatamente fue a la intendencia ya de la ciudad para firmar el acto solicitando la intervención. Mucho se habla aquí también en los medios de comunicación, tanto ayer cuanto en el día de hoy, de la falta de acción por parte de algunas instituciones. Primero, el Gabinete de Seguridad Institucional de la propia presidencia en no dimensionar de que algo podría pasar. ¿Por qué digo eso? Porque como tú mismo dijiste, la manera como fue preparado todo es el mismo modelo que pasó en el Capitolio en Estados Unidos, solo que la gravedad aquí es muchísimo mayor. Para que se tenga una idea de lo que fue la destrucción, todos los vidrios en el Supremo Tribunal Federal fueron rotos, totalmente vandalizado el plenario principal. En el Congreso Nacional totalmente vandalizado, fue totalmente destruido. Obras de arte, hay una obra de Cavalcanti fue cortada a cuchillos en el tercer piso del Palacio de Planalto. Solo no consiguieron invadir el gabinete presidencial porque el gabinete presidencial tiene una puerta blindada y que impide la entrada de quien está en el gabinete queda en el cuarto piso, quien está fuera del gabinete no puede ingresar, y en el momento estaba trancada. Pero fueron robadas armas del gabinete de seguridad institucional, armas letales, no letales, documentos, obras de arte destruidas. El ejemplar de la primera Constitución también desapareció, fue localizado en la mañana de hoy con muchísimos daños. Va a haber una restauración gigante en la capital por todo lo que fue destruido, el propio Supremo destruido, el plenario destruido, obras de arte, algunos de la época del Imperio, totalmente destruidos. Y ese tipo de cosas eran previstas. Desde las elecciones hasta el día de hoy no fueron desmantelados, no se sacaron los campamentos, las personas se quedaron ahí, fueron aumentando, se contabiliza, como comenté, 100 ómnibus han llegado a Brasil desde el viernes y no se cambiaron, no se tomaron medidas a partir de eso. El Distrito Federal no tomó refuerzo policial, mismo con la orden del Ministerio de Justicia. No se tomó ninguna solución y ahora lo que tenemos es una suma de errores que culmina con las imágenes que están viendo en este momento sobre la destrucción total y los actos terroristas en la capital de Brasil.
Rodrigo, ¿cuál es el escenario a partir de hoy, verdad? Porque tenemos este decreto de intervención federal que el presidente Lula pondrá en práctica. Tenemos bueno, una situación de agitación, un país claramente dividido. El otro día recordábamos contigo de que el resultado de la segunda vuelta electoral del mes de octubre del año 22 le dio 60 millones de votos, números redondos, ¿no? 60 millones de votos para Lula, 58 millones de votos para Bolsonaro. Es decir, la oposición tiene un poder importante, no solamente en el Congreso, sino en la ciudadanía. Es decir, si se subleva ese margen de gente que votó a Bolsonaro, ese volumen importante, es realmente muy complicado. ¿Qué es lo que se espera de aquí en más? Lo que se espera de aquí en más, muchos parlamentarios, inclusive de oposición al gobierno, ya se manifestaron de manera opuesta. Uno de los primeros en grabar un video para las redes sociales fue Valdemar Costa Neto, presidente del partido de Bolsonaro, diciendo que el partido no comparte con ese tipo de agresividad, con ese tipo de manifestaciones. Muchos parlamentarios junto con el propio presidente de la Cámara de Diputados, Artur Lira, y del Senado, Rodrigo Pacheco, ya se manifestaron de manera contraria. ¿Cuáles son las voces que tenemos en silencio hoy? Una, Bia Kicis, que es una oposición grande al gobierno. Los hijos del expresidente no se han manifestado en ningún momento, ni en redes sociales, ni nada. Para que se tengan una idea, el último aviso que fue el último posteo de los hijos del expresidente fue la muerte de un jugador del Vasco, Roberto Dinamite. Después no se habló más nada. Y en resultados, ¿qué es lo que va a impactar ahora? Hoy tenemos 1.200 personas presas que están yendo en este momento a la sede de la Policía Federal en Brasilia, del campamento del ejército, sumada a aproximadamente 400 personas que fueron presas en el día de ayer, tanto hombres cuanto mujeres, que ya están a camino los hombres para el complejo de La Papuda en Brasilia y las mujeres para el complejo Colmena, que se llama. Ya tipificados, sin audiencia de custodia, ya fueron directos para la cárcel. Y los restantes 1.200, 1.300, porque todavía hay ómnibus en movimiento, fueron para la Policía Federal. Se va a hacer el examen de cuerpo de delito, se va a hacer todas las anotaciones y también irán a la cárcel. En materia de oposición, mucho se habla de que el expresidente, además de perder muchísima fuerza política, perder capital político, puede responder penalmente por los agraves en el día de ayer. En este momento él está en Orlando, junto con el ex secretario de Seguridad del Distrito Federal, que debería estar en su puesto de trabajo y estaba en Orlando. Ya no es más el secretario, fue exonerado, y también se está pidiendo, partidos de la base gobernista piden la prisión del secretario, del ex secretario de Seguridad del Distrito Federal, Anderson Torres. Fue ministro de la Justicia de Bolsonaro, y se está buscando que estas personas respondan en la justicia por una inoperancia, por no tomar ningún papel, ninguna posición, ningún resultado en virtud de lo que pasó ayer, y también por omisión en momentos anteriores. Hubo solidaridad, recién repasamos algunos de los tuits que han escrito mandatarios y, bueno, gobernantes, incluso aparece el propio presidente, el secretario general de Naciones Unidas, por supuesto repudiando. El presidente del Uruguay también lo hizo. Oficialismo y oposición del Uruguay han rechazado estas medidas, pero inclusive el propio Bolsonaro, veíamos ahí en un tuit, que rechaza estas medidas. O sea, ahora todos se lavan las manos, no hay responsables, pero como vos señalabas, bueno, evidentemente Jair Bolsonaro va a tener que responder ante estas situaciones. Para gobernar, para que Lula pueda gobernar, con ese Congreso dividido en cuanto a las fuerzas, la correlación de fuerzas, ¿cuál es el ambiente para llevar adelante y poder gobernar y sacar adelante los proyectos que Lula prometió en campaña? Él va a tener fuerza. La oposición que se calculaba que sería tanta oposición no es
tan grande así. Gobernadores que surfearon en la ola bolsonarista, con destaque, por ejemplo, São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, ya se van a reunir con el presidente Lula, ya van a buscar el apoyo del gobierno federal, ya enviaron oficiales de la policía militar de algunos estados y estos estados claves para Brasilia, para la protección de la capital. Entonces, la oposición del presidente queda en un espacio muy chiquito, en el sentido que van a ser los radicales, aquellos que defienden todavía las ideas extremistas del expresidente, que todavía trabajan en la idea de que el comunismo va a asumir el país, de que las fuerzas de seguridad precisan tomar el poder. Entonces, es un grupo muy chico en este momento. Y los actos del día de ayer refuerzan de que al alejar estas personalidades más radicales dentro del Congreso Nacional, se precisa cada vez más reforzar la base gobernista. Y la prueba de eso es clara, y como la comenté en la semana pasada, es que Lula consiguió aprobar una propuesta a la Constitución, de enmienda de la Constitución, llamada PEC de la Transición, donde liberaba 150 y 200 billones de reales para poder empezar a gobernar. Detalle, se aprobó esa medida, que es muy complicada, una propuesta de la Constitución, se aprobó antes de tomar pose. O sea, él gobernaba mientras existía un presidente, él ya estaba gobernando, porque estaba haciendo el Congreso funcionar. Entonces, la articulación que él tiene, y eso quedó muy evidente con la PEC, es que va a tener una oposición, sí, pero esa oposición no debe tener tanta fuerza, principalmente en lo que pasó ayer. Vemos que la mayoría de los manifestantes, por llamarlo de alguna manera, visten la camiseta de Brasil. Eso puede tener dos lecturas. Por un lado, el embanderarse, inclusive con la propia bandera, ¿no? Embanderarse con Brasil, una suerte de imagen de patriotismo, de defendemos nuestra patria. Y por otro lado, también se asocia a Bolsonaro, que tanto en campaña como incluso el propio día de la elección fue a votar con la camiseta Brasil. O sea que puede haber una asociación de ideas, ¿verdad? Más allá que sabemos que son pro-bolsonaristas quienes están llevando adelante estos desmanes y quienes están acampados. Lo que te quiero preguntar, Rodrigo, es a esta hora, ¿cómo está el clima? Porque la justicia ordenó al ejército desalojar los campamentos. Esto es muy fresco todavía, los ánimos están caldeados. ¿Cuál es la situación en este momento? En este momento en Brasil está bajo control. Según el interventor designado por el Ministerio de Justicia, Brasil ya está controlada. Ahora en la mañana el presidente Lula tenía una reunión con la presidenta de la Suprema Corte, Rosa Weber, para evaluar los daños. Lula estuvo ayer en el Palacio del Planalto para evaluar los daños en virtud de los ataques. Solo que ahora empieza un movimiento de desmovilizar los campamentos. ¿Cuál es la orden? En Brasilia ya están siendo totalmente desmantelados esos campamentos. La policía del ejército ya empezó a sacar carpas, mochilas, colchones, basura que había en el camino, ya está empezando a ser retirada, con mucho cuidado, en virtud de que pueden existir objetos dentro del campamento que van a ser enviados a pericia para investigación, pero también armas, explosivos. Existe también la sospecha y el cuidado al revisar las cosas de que pueden haber artefactos para construir explosivos, documentos donde diga quién financió. Aparentemente ya se sabe quién puede haber financiado los movimientos, pero todavía es una información muy preliminar. En Río de Janeiro están acampados enfrente al Comando Sureste, en Río. Están siendo desmovilizados de manera voluntaria, porque el Ministerio Público, junto con el gobernador Claudio Castro, ordenó la desmovilización y está haciendo de manera pacífica. O sea, están saliendo porque ellos quieren salir. La Policía Militar de Río de Janeiro va a intervenir
en caso de que exista oposición. Y la orden es arrestar para llevar a la cárcel. ¿Por qué? Porque la decisión del ministro Alexandre de Moraes en la madrugada de ayer, entre ayer y hoy, indicaba desmantelar los campamentos, pero también dar voz de prisión a quien tuviera la oposición. En el caso de Brasilia, todo el mundo fue enviado a la cárcel porque todas las personas que estaban en las protestas de ayer, en los actos terroristas de ayer, volvieron a la noche al campamento. Entonces se consideran que participan en movimientos y son tan acusados cuanto los que fueron capturados dentro de las instalaciones federales. Rodrigo, para ir redondeando, ¿hay una estimación de cuánta gente se volcó a las calles en estas revueltas? No hay una estimación todavía fija, ¿tá? Pero se trabaja muchísimo más de que las 1.200, 1.300 personas que fueron presas en la mañana de hoy, más los 400 en el día de ayer. ¿Por qué? Porque durante la noche la tropa de choque fue moviendo mucha gente y esa gente se fue yendo a otros lugares, pero se trabaja con líneas de investigación de que eran miles y miles de personas dentro de Brasilia, pero todavía no se tienen números exactos de cuántas personas había en la capital federal. No sé si habrá números exactos, es muy difícil determinarlo realmente, pero sí está claro, a ojo de buen cubero, que son decenas de miles los brasileños y las brasileñas que se han volcado a las calles. Y también recién repasamos uno de los tuits de Jair Bolsonaro, ofendido con Lula por haberlo acusado sin pruebas de ser quien está detrás de toda esta revuelta, lo que decíamos al comienzo. Pruebas no sé si se podrán llegar a conseguir, ahí lo tenemos. Repudio de las acusaciones sin pruebas, a mí atribuidas por parte del actual jefe del Ejecutivo de Brasil, el tuit de Jair Bolsonaro, ayer a la 1:17, no, dice 9 de enero, hoy a la 1:17 de la madrugada. En definitiva, no tengo pruebas, pero sé que sos vos, ¿no? Entre nosotros. Pero, bueno, obviamente Bolsonaro se defiende y dice, bueno, presentame las pruebas. Vos supondrás, y todo el mundo literalmente supone que fui yo, pero tráigame las pruebas, ¿no? Es una chicana, de alguna manera, del expresidente Jair Bolsonaro. Rodrigo, yo te quiero agradecer muchísimo por el tiempo que nos has dedicado y por darnos al tanto de lo que está pasando en Brasil, que nos entristece sin lugar a dudas. No lo celebramos para nada, lo rechazamos, lo repudiamos. Somos fervientes defensores de la democracia, de las instituciones, del respeto a la figura presidencial, legislativa, judicial, etcétera, poderes definidos y separados, independientes. Por lo tanto, en Uruguay no va a encontrar eco positivo este tipo de manifestaciones. Nos solidarizamos con el pueblo brasileño por todo esto. Fundamental el destaque y más importante que comentamos, me recordaban el día de ayer, comentamos el jueves, día 25, Lula viaja a Montevideo para reunirse con la calle. Entonces va a ser un momento muy importante de discutir entre el mandatario uruguayo y el mandatario brasileño todos los acontecimientos y también ver cuál es la posición en la manifestación que va a haber de los dos presidentes en el viaje a Lula a Montevideo sobre lo que pasó en el día de ayer en la capital. Rodrigo, muchas gracias nuevamente, un fuerte abrazo y hasta cualquier momento, porque esto es una línea abierta. Ojalá que no suceda más nada, que todo se calme y continúe la vida normal, pero bueno, cualquier cosa volveremos a estar comunicados contigo. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Bueno, esperemos que llegue la calma, la serenidad, la sensatez, una falta de respeto, ¿no? Uno veía cómo le faltan el respeto a las instituciones porque va más allá de una arenga política o de una decisión de decir estamos en contra de este gobierno que fue popularmente elegido, estarás a favor o estarás en contra, pero es lo que eligió el pueblo democráticamente a través de las urnas. Eso es incuestionable en un país donde hay democracia plena. Pero en definitiva, la falta de respeto de estar rompiendo el edificio del Congreso, rompiendo vitrinas, cortando esas obras milenarias que estaban exhibidas allí, tirándose en bajadita por algunos de los mobiliarios del Supremo Tribunal de Justicia, o sea, y riéndose. Es una falta de respeto, ya eso no es una cuestión ideológica, que bueno, como dice Bolsonaro, lo que hicieron los brasileños es un reclamo y está previsto en la Constitución.
no creo que la Constitución ampare este tipo de desaires y agravios a las instituciones democráticas, pero bueno, en definitiva, Jair Bolsonaro ha sido coherente, ¿no? Una barbaridad en campaña electoral y una barbaridad gobernando, ha hecho cosas que realmente son lamentables, pero bueno, en definitiva, por lo menos mantiene una línea de coherencia, al igual que lo hizo Donald Trump en su momento, que las barbaridades que dijo en campaña después las llevó a la práctica. Bueno, hay que destacar la coherencia de estas personas en el equívoco, en el error, ¿no? En la gravedad de los hechos. Señoras y señores, vamos a cerrar este bloque con la cotización de las monedas. Así arranca esta semana de enero, según el Banco República. El dólar billete a la compra 38,60 y a la venta 41,20. Dólar Ibrow 39,10, 40,70. El euro 39,71, 44,69. El argentino 0,05035 y la unidad indexada 5,597. Me olvidé del real, 7,10 y 9,10 compra y venta respectivamente. Vamos a hacer la primera pausa. Hoy es lunes, vamos a tener a Gustavo Rodríguez con su información deportiva y vamos a estar conversando con Patricia Pita, piloto uruguaya en el Dakar. Es la primera mujer uruguaya que participa del Dakar. Hoy es el día de descanso. Después de 9 días de carrera, hoy descansan y les quedan todavía 6 días de competencia muy extenuantes. Hablaremos con Patricia Pita, que en su debut realmente, por un lado, le ha ido bien porque sigue en carrera, pero ha tenido unos cuantos inconvenientes. Así que estaremos comunicados con ella. Y también nos visitará aquí en el estudio el escritor, dramaturgo, analista, conferencista argentino Jorge Bucay. Temas interesantes para hablar un montón. Nos visitará aquí en vivo en el estudio de la mañana del 11. Ya volvemos.